voy a platicar en qué punto me encuentro yo en el sentido de mi entendimiento de la relación entre conciencia y cerebro, y quizá con eso le pueda yo contestar su pregunta. Bueno, en primer lugar es muy claro ya que nosotros interactuamos con una matriz informacional, con un campo informacional, el cual contiene toda la información en cada una de sus porciones. Es una matriz informacional de tipo holográfico. Y los dioses hombres se esfumaron, desaparecieron del mundo para viajar a un tiempo futuro. Jacobo Grinberg. Hoy vamos a hablar de un hombre muy importante en los estudios de la mente, el Dr. Jacobo Grinberg, nacido en la Ciudad de México en 1946 y desaparecido en 1994, hasta nuestras fechas. Su desaparición fue en circunstancias muy extrañas y muchas teorías apuntan a que fue la propia CIA quien se encargó de su desaparición por haber encontrado algo, una clave en los estudios que conectaban la formación de la realidad con la mente humana y los recursos cuánticos en sus procesos que podían generar fenómenos muy extraños que alteraban la realidad. Los estudios de Jacobo Grinberg son muy extensos e interesantes. Estudió gran parte de su vida sobre los secretos del chamanismo, desarrolló teorías sobre la telepatía, utilizando en primera instancia el método científico. También estudió la astrología, la meditación, la física cuántica, y no creamos que este hombre era como otro más de la New Age, que mezclaba todo. No. Este hombre estuvo estudiando todo por separado, siempre apoyándose en el método científico, con la mente totalmente abierta, algo que no les gustaba del todo a sus colegas, por lo que le llevó a generar muchos problemas hacia él. Desde muy pequeño, Jacobo sintió enorme interés por descubrir cómo funciona la mente humana. Se licenció como psicólogo tras la muerte de su madre por un infarto cerebral y posteriormente se formó como un psicofisiólogo. Hizo un doctorado sobre cómo influyen los efectos electrofísicos en el cerebro. Esto le permitió fundar algo muy importante para continuar sus estudios, el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, donde trabajaría con varias personas brillantes sobre el campo no tan explorado de la mente humana, y ahí aprendería a conectar la actividad cerebral con la brujería, el chamanismo, la telepatía, la conciencia colectiva, pero siempre basándose en el método científico. Era uno de los pocos que de verdad quería comprender el fenómeno de la mente humana más allá de todos estos temas, usando siempre la ciencia para desentrañar los procesos de la mente humana. Estableció la teoría sintérgica, que abordaremos más adelante, puesto que es necesario mencionar que era un hombre muy culto que viajaba por todo el mundo, visitando en varias ocasiones la India, conociendo su sabiduría ancestral, escribiendo más de 50 libros, donde muchos de ellos mostraban ideas sobre su principal teoría, la sintérgica. En ella proponía que el ser humano está limitado, puesto que no puede acceder a un espacio que forma la realidad existente. Esta teoría habla de la existencia de un campo espacio-temporal neuronal, uniendo tres conceptos: el espacio, el tiempo y la mente. Lo une todo como un campo que nos envuelve, que nos rodea, donde la energía puede extraerse para provocar fenómenos que la gente conoce como paranormales. También esa energía del campo que rodea al cerebro podría provocar la realidad en sí mismo, que nosotros percibimos como ondas electromagnéticas y vemos algo individual en cada uno, pero él hablaba que detrás de esta luz
estaba la energía del campo espacio-temporal neuronal, que con procesos cuánticos lo une todo, y aún falta por entenderse. De hecho, publicó sobre esto un estudio muy serio sobre la transferencia de potencial, publicándolo en la revista Physics Science, una revista que tiene comprobación y verificación. De hecho, vamos a mencionar un poco sobre la importancia a nivel científico de este hombre. Su teoría sintérgica, él decía que se produce cuando la conciencia visualiza de forma holográfica la realidad, donde dos partículas se pueden entrelazar cuánticamente. Es decir, si dos partículas se pueden entrelazar cuánticamente, es decir, el fenómeno del entrelazamiento cuántico, él decía que dos cerebros también podrían hacerlos. Es allí donde reside la transferencia de potencial, que sería como obtener energía del espacio temporal neuronal y luego emplearla para crear muchas otras cosas más, como la realidad misma. Jacobo tuvo muchos problemas, demasiados, cuando quiso utilizar este método para estudiar asuntos que eran tema de burlos, como los mencionados, chamanismo, brujería, etc., dado que sus compañeros rechazaban la unión de la ciencia con la conciencia, la ciencia con lo místico, pero él estaba empeñado en mostrar las realidades entre estos mundos. Sobre su misteriosa desaparición fue el 12 de diciembre de 1994. La familia le había preparado una fiesta sorpresa en su propia casa por su cumpleaños número 48. Esperaron, pero no llegó. Desde entonces se encuentra desaparecido. Al principio no se preocuparon mucho porque Jacobo viajaba demasiado y no contestaba el teléfono, o no lo hacía de manera frecuente. De ahí que surjan muchos puntos interesantes sobre su desaparición, incluido mencionar a la CIA. Tenía miedo de su pareja, llamada Teresa. Incluso informó a su familia sin dar las razones. Siempre decía que había algo oculto detrás de Teresa. Esta fue la primera sospechosa y la principal, puesto que también desapareció. Su vida no existe, solo sabemos que tiene una media hermana, pero no hay muchos datos sobre ella. Hay fuertes indicios que revelan que Teresa trabajó con los servicios secretos de Estados Unidos. Así lo descubrió el comandante Padilla, que fue el comandante encargado de toda la investigación policial por el gobierno de México. La policía descubrió que los discos duros de sus ordenadores habían sido extraídos. La hija de Jacobo en una ocasión mostró una fotografía de Jacobo en televisión, ya que era cantante, y solicitó ayuda para localizarlo, recibiendo una de las llamadas en la que mencionaba una persona que trabajaba en una gasolinera cerca de Denver, Colorado, donde el trabajador de la gasolinera identificó a Jacobo bajando de una camioneta con un agente del FBI que lo escoltaba y una señora rubia que encajaba con las descripciones de Teresa. De hecho, hasta el trabajador pudo dar los nombres de estas personas, ya que los conocía porque en repetidas ocasiones pasaron a cargar gasolina en ese lugar. Entonces, la policía en su investigación descubrió que Jacobo Greenberg realizó varias conferencias de carácter secreto que su familia no conocía y que estas conferencias no eran públicas y para pequeños grupos de personas seleccionadas. El comandante Padilla aseguró también que el nombre de Jacobo Greenberg aparecía en varios documentos clasificados de la CIA, con el nombre clave Stargate. Este nombre se utilizó para los programas de visión remota y aparece en patentes de Jacobo Greenberg en la CIA y en documentos donde menciona cómo construir artefactos para la visión remota. Jacobo decía que la conciencia no es personal, que no es local, que
que es una construcción colectiva. Y esto puede ser que contenga el secreto de cómo influir en las demás personas, y por ello se menciona que fue objetivo del gobierno para hacerlo desaparecer, enlistándolo dentro de las filas de los símbolos secretos. Llegando a esta conclusión, el comandante Padilla también descubrió que la empresa Rand Corporation de Estados Unidos controlaba muchos experimentos científicos de este tinte, es decir, de visión remota. Asegura también el comandante Padilla que el presidente de la República de ese entonces le llamó personalmente para solicitar informes de este caso. Algo raro, que el presidente solicite información directa. Existe un documental llamado El secreto del Dr. Jacobo Grinberg, en donde se dice que se despidió al comandante sin aviso y quien lo sustituyó empezó a desmentir todo lo que se había expuesto, dando información totalmente absurda. Otra línea de investigación de su desaparición coloca a Carlos Castañeda como segundo sospechoso de la desaparición de Jacobo Grinberg. Carlos Castañeda, alguien tan querido y afamado por los estudios de la mente y el chamanismo, y en las investigaciones de Jacobo Grinberg se sabía que perteneció a su círculo cercano. Pero antes vamos a hablar de lo que buscaba Jacobo Grinberg, de lo que investigaba. Entrenó a niños con los ojos vendados para utilizar la visión remota y que pudiesen leer textos de periódicos, de notas que él tenía y que no podían ver. Estas investigaciones fueron detenidas cuando descubrió que los niños eran más sensibles. Ellos eran la clave, pero empezaron a tener miedo por cosas que empezaron a ver en otras realidades. Algo muy curioso. También conoció a una psíquica llamada Pachita. Esta le cambió la vida y su percepción sobre la realidad. Él, con una mente ultracientífica, descubrió cómo Pachita era todo lo contrario, que podía sanar con las manos de una forma incomprensible, anticientífica pero real. Esto le cambió a Jacobo la percepción del mundo. ¿Cómo era posible? No había trampas, no había trucos y curaba con las manos. Y al decir curar con las manos nos quedamos cortos. Realizaba una incisión, extraía un órgano afectado del cuerpo y de pronto parecía otro que insertaba dentro de la incisión y con las mismas manos cerraba la herida. Jacobo Grinberg también descubrió que si dos personas meditan varias veces en la misma sala, sincronizan sus cerebros, y que para él sería lo mismo que un entrelazamiento cuántico. Meditar a la vez interconecta a los cerebros, meditando con sonidos en profundidad y con una técnica que logró desarrollar. Esto para él era lo más importante a fin de desarrollar la visión remota, considerando las facultades ocultas de la mente. En el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia que él mismo fundó, midió hasta dónde llegaban al utilizar un satélite en el espacio para poder ver a México y a la India de forma simultánea, ya que por la distancia querían hacer un experimento sobre la vinculación de la mente para ver si había resultados con su experimento de formación instantánea de entrelazamiento cuántico. Pero justo cuando iban a probar estas máquinas, viéndolas a través de satélites en el espacio, desapareció. Es muy sospechoso para la familia, para sus compañeros del instituto, y en una de tantas entrevistas él llegó a mencionar que nuestros pensamientos no son nuestros, sino son una suma del pensamiento colectivo, es decir, el pensamiento colectivo tiene ideas que coinciden y que llegan a nuestro cerebro. Por lo tanto, hay una inercia del pensamiento colectivo que nos hace pensar cosas diferentes, pero que van al unísono en construcciones sociales, parecido a lo que decía Carl Gustav Jung, pero desde un enfoque más práctico
y a su vez extraño lo que se decía de Carlos Castañeda, es importante mencionarlo. Como estudiante del chamanismo, de la conciencia, al igual que Jacobo, pero Castañeda se sorprendió por el conocimiento de Jacobo a fin de que podría llegar a superarlo. Castañeda decía que le interesaba mucho la mente de Jacobo Grinberg y que la quería para él, pero esta realidad de amistad que empezó entre los dos se torció. Se torció porque Castañeda quería que para pertenecer a su grupo de investigación dejara de lado las emociones, abandonara estas emociones, es decir, dejar a su hija, romper el vínculo de padre e hija, y esto fue lo que no le gustó a Jacobo Grinberg. Vio que Castañeda tenía una ansia de poder muy fuerte y muy grande, por lo que decidió no seguir trabajando con él. Esto se dice en el documental mencionado por parte de su hija. A fin de cuentas, es una de las dos versiones. Por ello, hay una vía de investigación donde se menciona como sospechoso de la investigación por la desaparición de Jacobo. Finalmente, cerramos con la mención de la teoría sintérgica, de cómo la mente podría estar creando la realidad y sin una mente, sin una conciencia, lo demás deja de existir. Son teorías que pueden explicar los fenómenos paranormales como una emanación sutil de una energía aún desconocida de procesos cuánticos del colectivo humano o tal vez mucho más allá, de un conjunto de especies biológicas vivas en un conjunto espacio-temporal neuronal. Así es como finalizamos este video. Espero les haya agradado y les envío un abrazo fraterno, esperando nos volvamos a ver en otra cápsula más de la hora masónica. Es cuanto. Fraternalmente, Víctor Martín Orozco Marín.